De presidenta, la verdad es que ejerce usted de todo. No hace mucho usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Muchas gracias. Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa, señoría. No nos pasa, porque entre la verdad y la mentira este gobierno va a estar siempre con la verdad. Con la verdad. Fíjese, entre periodistas que exculpan en su testimonio en la Sala Segunda del Supremo al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete, la señora Ayuso, que dice que efectivamente mintió para propagar un bulo y poder cubrir las vergüenzas de la pareja de la señora Ayuso, este gobierno y yo mismo estamos siempre con la verdad. Y señor Feijóo, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas, 3 cosas hace este gobierno. La primera, acata el fallo del Tribunal Supremo. Y digo bien, el fallo, porque a día de hoy desconocemos la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, decimos una obviedad. Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y finalmente, señoría, el Gobierno ayer hizo lo que le corresponde. Y es proponer, en este caso, a una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y, por cierto, feminista, al frente de la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, usted desconoce la sentencia y está en contra de ella. Pues cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Mire, si España tuviese una situación normal, usted, presunto delincuente de confianza, señor Sánchez, mire, gobernar no es vivir en el palacio, no es controlar la televisión pública, ni el resto de las instituciones. Esto ya lo superaban los españoles hace 50 años. ¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Perdón. Se le ha terminado el tiempo. Entre sus virtudes, señor Feijóo, no está el de ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, sino por lo que dice, porque no proponen nada. Le diré una cosa, señor Feijóo, la izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar. Ahí están los resultados de la gestión de este gobierno. 22 millones de personas ocupadas, creciendo lo que no crece otra economía en Europa y reduciendo el déficit y la deuda pública, lo que lo estamos reduciendo. Por cierto, señora, yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. No tiene precio. Usted como profeta no tiene precio. Es usted un visionario, un auténtico vidente. Cuando imputaron al fiscal general del Estado, usted dijo, leo textualmente, estoy convencido de que la verdad se abrirá paso. Y acertó. Condenado por delinquir, acertó. Esa es la realidad. Más que profeta, es usted la bruja Lola. Dígame una cosa, ¿sigue usted defendiendo que la verdad se ha abierto? Señora presidenta, buenos días, señor Tellado. El salvajismo habitual de sus palabras ya no sorprende a nadie. Va a tener usted que dedicarse al canibalismo, si es que quiere llamar la atención. En principio no le veo, pero seguiremos atentos a su evolución. Mire, mi posición es conocida, la reitero hoy en esta Cámara. Absoluto respeto al fallo que hemos conocido y también al Tribunal Supremo. Y con ese mismo respeto también manifiesto mi discrepancia con el fallo que hemos conocido y a la espera de leer la sentencia que en los próximos días conoceremos. Mire, España es un Estado de Derecho, con un sistema de garantías, con un sistema de recursos y, por tanto, vamos a esperar. También le digo, señor Tellado, que la verdad judicial, que por supuesto es fundamental, si le parece, vamos a hablar también de otras verdades a lo largo de la historia del Partido Popular. Mire,
¿Sabe cuándo la verdad se abrió paso? ¿Se acuerda usted del 11M? ¿Se acuerda usted de los insultos del Partido Popular a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los jueces? Y finalmente se conoció lo que sucedió el 11M. ¿Se acuerda usted de la Gürtel? ¿Se acuerda de la intimidación que el Partido Popular profirió contra los fiscales? También se conoció la verdad. ¿Se acuerda usted, seguro que sí, porque es muy reciente, de la Dana? La difamación a la que ustedes están sometiendo a la jueza de la Dana y también poco a poco, ayer fue un ejemplo, estamos conociendo la verdad. Mire, señor Tellado, no se engañe, no se engañe. Sabemos que sus palabras gruesas son para tapar la falta de proyecto del Partido Popular. Lo sabemos perfectamente. Gracias. Instrucciones de la Moncloa. Por eso su mal cuerpo y su mala cara. Y es su fiscal general del Estado. Usted se ha librado gracias a la destrucción de pruebas. Yo estoy convencido, porque García Ortiz borró su móvil y borró su correo electrónico. Si no, estaría también usted sentado ahí. Mire, el sanchismo ya tiene su primer condenado y no será el último. Esta semana todas las miradas apuntan a Ábalos, a la vistilla del jueves, por si entra en prisión. 24 años de cárcel pide la Fiscalía para su compañero, para el tronco de María Jesús Montero, para el que Sánchez aforó, al que Sánchez echaba de menos. Con razón, Yolanda Díaz dice que ustedes son el gobierno de la corrupción. Estamos en otra semana fantástica de la corrupción socialista. Ahora ya sabemos que Sánchez negoció personalmente con Otegi en un caserío vasco su asalto al poder. Ábalos, Cerdán, García Ortiz, Otegi, Pedro Sánchez, entre delincuentes anda el juego. Esa es la realidad. Y es usted el ministro de Justicia de esa banda, de esa organización criminal que investiga la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha inhabilitado al fiscal, pero el que queda más inhabilitado es el que le ha nombrado y el que le ha empujado a delinquir. El inhabilitado es usted, señor Bolaños, y el inhabilitado se llama Pedro Sánchez. El gobierno y la televisión pública hablando de golpismo judicial. Eso sí es canibalismo político y debería darles vergüenza. Nosotros seguimos gobernando, señor Tellado, que es lo que no le gusta. Ayer proponiendo el inicio del proceso para nombrar nueva fiscal general del Estado. El gobierno gobierna, el gobierno acierta y usted refunfuña. Esta es la realidad que tenemos en esta Cámara. Y mire, no le importa a usted, lo hace todos los miércoles en su vida diaria. Mentira, a usted le da lo mismo la verdad. Difamar continuamente, le da lo mismo lo que diga el Supremo que lo que diga la realidad de los hechos. Ustedes a difamar y a mentir. ¿Se acuerda usted cuando hace 15 días decía que las conclusiones del abogado general del TJUE eran un varapalo para el gobierno? Pero señor Tellado, respétese, si es que es ridículo hasta para usted que diga eso, por favor. Por tanto, señor Tellado, insisto, el gobierno gobierna, el gobierno acierta y ustedes a chupar banquillo una temporada más. Gracias. Chupando banquillo realmente los secretarios de organización del Partido Socialista. En el Supremo o en la Audiencia Nacional puede usted elegir donde prefiera. Pero mire, si grave es que un fiscal general del Estado cometa un delito, más grave aún es la reacción de la izquierda a la condena. Fíjese, el presidente de Gobierno, en un desafío inédito al Tribunal Supremo, lo hemos vuelto a ver, insiste en la inocencia de un delincuente. Llevan ustedes, mientras nosotros jugamos al fútbol y tocamos la pelota, ustedes llevan en el banquillo de 2018 porque los españoles no quieren un gobierno reaccionario PP Vox. Esta es la realidad de nuestro país. Lamento recordárselo una vez más. Mire, nosotros claro que asumimos la responsabilidad de seguir gobernando. Por eso ayer propusimos una nueva fiscal general del Estado impecable, intachable, con 35 años de trayectoria, con compromiso por el servicio público y compromiso feminista. El gobierno gobierna bien y ustedes ¿qué hacen? No saben ni qué decir ante el nombre de la nueva fiscal general del Estado que ha propuesto este gobierno. Mire, no tenga ninguna duda, claro que respetamos al Tribunal Supremo y a las instituciones democráticas de nuestro país, porque los ciudadanos de este país lo único que tienen son las instituciones para preservar sus derechos y preservar su ciudadanía. Por eso, con toda claridad, respeto al Supremo, respeto al fallo y también con la misma claridad, discrepancia con ese fallo que ya hemos conocido. Por tanto, señora Gamarra, no se equivoque. Incluso con esa discrepancia, nosotros, y yo el primero, pido respeto para las instituciones de nuestro país y en particular para la justicia española. Gracias. Convierte las instituciones en trinchera y que ataca a todo aquel que no se somete al sanchismo.
Por eso es por lo que han montado las cloacas del Partido Socialista. Una facción, la de Leire, esta opera en los bajos fondos. Presidenta, créame, somos los más interesados en que en España exista una justicia independiente, imparcial, profesional, técnica, con criterios técnicos y jurisprudenciales. Tanto es así que estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. Estamos intentando reformar estructuras que hoy son anticuadas para el servicio público de justicia del siglo XXI. Nosotros con las reformas intentando mejorar la justicia y ustedes, conservadores, inmovilistas, intentando cronificar los problemas de siempre de la justicia en nuestro país. Por eso nosotros queremos que haya 2.500 nuevos jueces en 3 años. Hemos ya superado, gracias a la ley de eficiencia, los juzgados unipersonales que se habían quedado obsoletos por tribunales de instancia especializados y más flexibles. Y queremos que la inversión en medios materiales y humanos en la justicia sea la mayor de la historia en nuestro país, porque estamos de verdad comprometidos en reformar la justicia. Por tanto, ustedes con el inmovilismo, con esa larga mano del Partido Popular, esa que intenta siempre influir en la justicia, y nosotros con una justicia de verdad, independiente, imparcial, rigurosa y profesional. Gracias. Señor ministro, ¿va a pedir el Gobierno perdón a los españoles? Ya estamos comprobando esta mañana que no. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, hemos cumplido escrupulosamente nuestras obligaciones, desde el Ministerio de Justicia y desde el Gobierno en su conjunto. En el plano legal, por supuesto que respetamos y acatamos el fallo de la sentencia, la leeremos con atención y con detalle, y con esa misma libertad de expresión también le digo que no compartimos ese fallo, discrepamos de ese fallo por lo visto en el procedimiento judicial. Dicho esto, respeto absoluto al Tribunal Supremo y a la justicia de nuestro país. Gracias. Señora presidenta, señor ministro, vaya exhibición de cinismo que hace usted cuando manifiesta respeto hacia el Tribunal Supremo y hacia las instituciones. Mire, nada más conocerse la condena, todo el Gobierno y sus aledaños políticos y mediáticos han salido en tromba a insultar y amenazar a los jueces. Y solo faltaba que ayer la vicepresidenta Díaz, aprovechando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, llamara a la movilización en las calles contra ellos, y usted, sentado a su lado, callado como un pasmarote. Piel tan fina tiene usted para las declaraciones que se hacen desde el Gobierno, y oiga, ¿no habrá usted intentado amedrentar a los jueces y tribunales en nuestro país diciéndoles lo que tienen que hacer, condenando en su conjunto a todo el Gobierno y toda la gente progresista en este país? Pero ¿usted se cree que estamos hace más de 50 años para que los progresistas sean encarcelados así, a granel? Hombre, mire, no solo respetamos a los jueces y magistrados de nuestro país, respetamos a muchos más servidores públicos a los que ustedes, la ultraderecha, denigra continuamente. Respetamos a los inspectores de Hacienda, que hacen su trabajo, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, también a los periodistas que cuentan la verdad, y, por supuesto, defendemos a todas aquellas personas que ustedes, Vox y la ultraderecha, cada día difaman. Mujeres, migrantes, periodistas, fiscales, servidores públicos, policías, toda esa gente a los que ustedes cada día insultan. Fíjese el doble rasero que tiene Vox, que, por supuesto, amedrentaba, con poco éxito, por cierto, amedrentaba a los jueces y tribunales de nuestro país con la aplicación de la ley de amnistía. Más de 360 personas ya se han beneficiado. Insultaba el otro día al abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por cierto, que está en una temporada diciendo Europa parará, ustedes lo mismo que los sectores ultras del Partido Popular, y cuando el abogado general del TJUE dice que por supuesto que la amnistía es absolutamente conforme al derecho europeo y al derecho constitucional, dicen ustedes literalmente, no quiero decir nada exacto, dicen ustedes no, que lo que digan las instancias europeas nos importa absolutamente nada. Pues muy bien, Vox, pues claro, pues un partido que no es europeísta. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en prestigiar las instituciones y vamos a seguir trabajando en algo más importante, que los que las rechazan y los denigran, como ustedes, y no creen en las instituciones democráticas, no las ocupen nunca de la mano del PP. Por tanto, señor Gil Lázaro, socialdemocracia o barbarie. Ese es el dilema en 2027. Gracias. Primera, ¿usted sabe cuál es el salario más frecuente entre los españoles? 1.290 euros brutos al mes, es decir, antes de que pase usted por su nómina. ¿Le parece bien? ¿Sí ve bien? ¿Y que España vaya como un tiro? A ver qué le dicen. Ustedes están empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España. Están robándole el futuro a los jóvenes. Los jóvenes no quieren vivir del Estado, como propone la señora Díaz, que se ríe, pero tampoco quieren ellos, ¿eh?
Lo que quieren es que su esfuerzo merezca la pena. Así que, Gracias, señora presidenta. No creo que el partido del señor Mazón esté en condiciones de hablar de ningún tipo de agenda. Al menos por ahora, hasta que se aclare dónde estuvo. Verá, señora Muñoz, de las cuestiones que más le molesta al Partido Popular, sin duda, es la imagen que proyecta el presidente Sánchez en la esfera internacional sobre nuestro país. Le voy a decir algunas cuestiones, algunos titulares de la prensa internacional. El país que más va a crecer de las 5 grandes economías de la Unión Europea, según el Fondo Monetario Internacional. El país que más empleo crea en la Unión Europea. El país que cerrará este año con un déficit inferior al de Alemania. El país que acaba de recibir una mejora del rating de la deuda pública. El que ha reducido la temporalidad gracias a la reforma laboral. El país que lidera la excepción ibérica para limitar los precios de la energía. El país, el primero, que lideró el reconocimiento internacional del Estado palestino. El país referente en la ampliación de derechos, de libertades, del matrimonio igualitario. El país que amplía los permisos por nacimiento. Esta es la imagen que tienen el resto del mundo de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en España. Por tanto, sí, creo, señoría, que el presidente Sánchez proyecta una gran imagen de nuestro país. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz. Señora Montero, somos el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Y una noticia de ayer. Bruselas alerta que solo hay 2 países en toda la Unión que no tienen presupuestos y que eso puede llevar a más pobreza. ¿Sabe cuál es uno de ellos? España. El responsable de que en España no haya presupuestos es un fracaso. Y la única imagen que proyecta el señor Sánchez es vanidad y egocentrismo. Eso es lo que proyecta el señor Sánchez internacionalmente. Señora Montero, usted no conoce España y lo que es peor, ni le importa. Solamente un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin el Parlamento y que intenta suplantar al Poder Judicial, tiene la desvergüenza de presentarte a los españoles como una víctima. Ese es Pedro Sánchez. Señora Montero, ¿usted conoce los principios de la propaganda? Léaselos. Primero se va a sorprender porque cumplen casi todos y después se va a asustar. Hay uno que son ustedes expertos, el principio de transposición, que es proyectar sobre los demás lo que uno mismo ejerce. Ustedes son la barbarie, ustedes son los ultras, señora Montero. Se ríe, no conoce su país. ¡Qué vergüenza! A Muñoz solo hay que escucharla para ver el discurso de odio que usted proyecta. Respecto a este gobierno y respecto al presidente del gobierno, dirigiéndose en un tono, desde luego, nada adecuado para esta Cámara. Pero yo le voy a decir la imagen que ustedes proyectaban en España, de España, cuando ustedes gobernaban. ¿Se acuerda de la foto de los Azores del señor Aznar fumándose un puro con los pies en lo alto de la mesa, señora Muñoz? ¿Se acuerda de la foto del señor Rajoy? No, porque el señor Rajoy no estaba, desapareció de la esfera internacional. ¿Se acuerda de la foto del director gerente del Fondo Monetario Internacional, señor Rato, entrando en la cárcel? ¿Se acuerda de los laudos de los procesos de las renovables? ¿Se acuerda de toda la imagen que se proyectó durante la gestión del Prusé por parte del Partido Popular? La última, señoría, su voto en contra de la lucha del pacto contra el clima. Ustedes en contra y nosotros trabajando. Señora Montero, usted ha fracasado y me da a mí que va a seguir fracasando. Mire, la principal función de una ministra de Hacienda es presentar los presupuestos generales del Estado. Usted ha presentado 3 en 7 años, incumpliendo la Constitución, y me da que mañana va a sufrir aquí otro revolcón. Cuando uno augura en todo momento derrotas del otro es porque no está seguro de su victoria. Por tanto, seguiremos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, desde el resto de los departamentos para hacer realidad lo que desde el principio de la investidura estamos haciendo, el bienestar del conjunto de los españoles con su voto en contra. Usted se ha enmendado a sí misma. Hacienda detecta que la propia ministra se saltó la regla de gasto en Andalucía. Sus propias reglas, usted las incumplía en Andalucía. Eso es lo que le pasa.
Muchas gracias, señor Bendodo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, presidente. Patético, señor Bendodo, tener que venir con un papelito sobre la regla de gasto en Andalucía, patético. Pero de todas maneras, señor Bendodo, ¿cómo es posible que el PP siempre aplique la ley del embudo? ¿Cómo es posible que, según dicen el presidente Sánchez, conozca todos los entresijos de los casos judiciales que hemos conocido y el señor Moreno Bonilla y usted mismo digan no enterarse de nada? ¿Qué ha pasado en el PP de Almería, señor Bendodo? Porque habla usted de semana, vaya par de semanas que ha tenido el Partido Popular en Andalucía, ¿verdad? Primero con las detenciones en la Diputación de Almería. Que, por cierto, señor Bendodo, le han cogido ya ustedes el teléfono, porque desde luego dar como argumento que no se sabe nada después de 5 años, porque a uno no le cogen el teléfono, según Moreno Bonilla, tiene su calificativo propio. ¿Usted sabía de ese lenguaje encriptado que utilizaba la trama, según la UCO, del PP de Almería? Ir al dentista, dolor de muela, limpieza de boca. Esa es la forma, ese es el modus operandi del Partido Popular en Almería, del Partido Popular en Andalucía. Y ustedes no saben nada. Usted no se enteró nada siendo usted consejero de la presidencia. Y por tanto, según usted, el número 2 del gobierno, como usted me aplica a mí, se tiene que enterar de todo, ¿verdad, señor Bendodo? No. En el caso de usted, entonces esa regla ya no vale por ese embudo. Pero es que sigue el tema, señor Bendodo, y han tenido que declarar los interventores para explicar que ustedes cambiaron el sistema de control previo. ¿Se acuerda de esto, señoría? El sistema de control previo por un control a posteriori en unos contratos sanitarios que se efectuaron al margen de la ley, a pesar de que la Consejería de Hacienda advirtió de la ilegalidad. Muchas explicaciones que dar. ¿Qué conocía usted, señor Bendodo? Ministra, según la OCDE, España es el 4º país de la organización que más ha subido la presión fiscal a los salarios en los últimos 5 años. La OCDE la forman 38 países. España es el 4º país que más ha subido la presión fiscal. Señora presidenta, voy a volver por enésima vez, señor Figaredo, a darle el dato publicado por Eurostat, no por este gobierno, por una entidad europea, que imagino que merecerá su respeto, sobre los datos de presión fiscal. Unión Europea, presión fiscal un 40,4, Eurozona un 40,9, España un 37,3. Estamos 3,6 puntos por debajo de la presión fiscal de la Eurozona. Por tanto, señor Figaredo, datos oficiales, datos homologables. Es falso que España sea un infierno fiscal como ustedes mantienen. Lo que ocurre es que para el partido de Vox, cualquier fiscalidad, cualquier cotización que se pague a la Seguridad Social, cualquier contribución a la caja común, para ustedes es un saqueo. Y por tanto, ustedes lo que piensan que lo mejor es que el dinero esté, como dicen, en el bolsillo de los ciudadanos. Eso sí, el que tiene mucho dinero tendrá el bolsillo abultado y el que no tiene nada, que se salve como pueda o que se busque la vida. Ese es su modelo. Su discurso se compone íntegramente o de mentiras o de medias verdades. Usted oculta de forma intencionada la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Aunque un tipo en España pague 3 puntitos porcentuales menos de impuestos que un tipo en Alemania, el salario más frecuente de España de 1.200 euros, con lo que ustedes le saquean cada mes, no le llega ni para pipas. A lo que llamamos políticas públicas. ¿Le suenan las políticas públicas que impulsan los gobiernos? Esta que permite la igualdad de oportunidades, esta que permite que si hay un tratamiento todas las personas tengan acceso al sistema sanitario, esta que permite que haya un ascensor social basado en el talento y en el conocimiento para que los hijos de los trabajadores realicen un proyecto vital y personal a la altura de sus circunstancias. En definitiva, señorías, para esto sirven los impuestos que pagamos entre todos. El que más tiene,
más contribuye. El que menos tiene, menos contribuye. Pero después se produce una redistribución para que todo el mundo tenga, en lo básico, en lo que establece la Constitución, una igualdad de derechos ante las incidencias que plantea la vida. Pero, señor Figaredo, además de los aspavientos y de intentar hacer una interacción como hace desde su escaño, mire, le digo lo que dice la OCDE sobre el esfuerzo fiscal en España, ese que dice usted que yo no conozco. Dice que el esfuerzo fiscal que realiza un trabajador en nuestro país, cobrando el salario medio, es inferior al de Francia, Alemania, Irlanda, Grecia, Portugal o Bélgica. Lo mire por donde lo miren, la justicia fiscal en España que tenemos es buena y permite financiar servicios. Baixi del cotxe oficial, que vagi a veure'ls, que quan sigui allà no parli, no lliçoni, només escolti. A veces me pregunto por qué usted persiste en el error y me pregunta por esto. Le voy a contestar con datos. Cataluña tiene hoy 602.706 empresas, que suponen el 18,5% de todas las españolas. Tienen ustedes 544.900 autónomos. Tenemos en Cataluña, afortunadamente, gracias al diálogo social y a este Gobierno, hemos sacado de las cifras de desempleo más de 51.000 personas. Gracias a las políticas de este Gobierno, 326.000 catalanes y catalanas ven mejorado el salario mínimo. Pero, señor Cervera, fíjese, el 19,5% del empleo creado gracias a la reforma laboral es en Cataluña. Y tenemos hoy, señor Cervera, nunca pronuncia la palabra trabajador, trabajadora, 797.300 contratos indefinidos más en Cataluña. Pronuncie la palabra, señor Cervera, trabajador, trabajadora. Le digo más, señor Cervera, como le he dicho en la comisión, es que a Cataluña, con los datos, le sienta muy bien el Gobierno de coalición progresista. Y, señor Cervera, que usted me hable, que me diga qué vamos a hacer para acompañar a las empresas catalanas, yo, porque soy una persona que respeto el diálogo, no voy a hacer público este documento. Señorías, aquí está la modernización de los autónomos y de las pequeñas empresas catalanas, señorías de todos los partidos, con la indexación de los contratos públicos en ella. Señor Cervera, si Esquerra tuviera este documento en la mano, jamás lo dejaría caer. Así que los que no acompañan a las empresas son ustedes. Y le voy a decir por qué, señor Cervera. Porque Junts, cuando tiene que elegir entre la patria y la patronal, por muy española que sea, siempre se queda con la patronal española. Señor Cervera, lo tienen sencillo, lo tienen sencillo. Elijan entre ser útiles para Cataluña o ser útiles para Vox y el Partido Popular. Pro apagón. El 28 de abril, Almaraz 1 funcionaba al 65%, Almaraz 2 estaba desconectado. Si esos dos equipos hubieran estado funcionando al 100%, ¿hubiera sido más fácil o más difícil evitar el apagón, señora ministra? Una fuente firme y disponible. ¿Por qué renunciamos a ella? No emite CO2, nos proporciona el 20% de electricidad que consume nuestro país. ¿Es eficiente en lo económico? Claro, si no se la asfixia, señora vicepresidenta, pero a su fatal arrogancia, señora vicepresidencia, le ha desenchufado de la realidad. Está usted desenchufada. En las próximas semanas yo sé que aquí será difícil hablar de energía nuclear y ustedes dejarán de ser antinucleares por un ratito para poder ayudar al imputado, señor Garrido, el señor Gallardo, y por ese motivo ustedes no hablarán de energía nuclear. Pero yo le voy a hacer dos preguntas y le pido que las responda claramente. Primero, ¿van a abandonar de una vez ese cierre nuclear previsto? ¿Sí o no? Y, en segundo lugar, si van a continuar, ¿van a empezar por cerrar todas las nucleares, incluido Almaraz, o van a dejar fuera y van a liberar y no van a aplicar ese criterio a las centrales nucleares que están en Cataluña? Responda. Presidenta, señoría, parece que siguen mirando por el retrovisor, mirando a políticas del pasado, ocurrencias regulatorias que les recuerdo que privaron a los ciudadanos españoles de acceder primero al autoconsumo, privaron a las empresas de beneficiarse de precios competitivos, paralizaron el despliegue renovable de este país, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética exterior y dañaron nuestra credibilidad internacional con arbitrajes. Les recuerdo, nos encontramos con más de 10.000 millones de euros de demandas de arbitrajes internacionales, una factura en diferido de su política energética. Por tanto,
frente a sus recetas del pasado, este Gobierno hace una política energética que sí funciona. Precios energéticos más competitivos, por debajo de la media europea. Sí, energías renovables que sí quieren apostar por España. Crecimiento económico referente internacional. Insisto, me preocupa mucho que quieran volver atrás, me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos. ¿Votar con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar con Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio? ¿Eso es lo que me están pidiendo? Permítame compartir con esta Cámara el contenido de una carta que me han remitido esta misma semana a la Generalitat Valenciana. Pide al Gobierno exactamente esto: un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas. ¿En serio? ¿Su propuesta energética se basa en estar negando el cambio climático y el antieuropeísmo? ¿En serio? No se lo merece España, no se lo merecen los españoles y no se lo pueden permitir. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta tercera. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Agesen, es usted un fraude como ministra. Siempre será recordada como la ministra del apagón. Ese es su legado. Señor Bolaños, usted como profeta no tiene precio. Usted como profeta no tiene precio. Es usted un visionario, un auténtico vidente.